Continuando con el tema de gráficos, vamos a ver unas herramientas más de estos, como lo son el hold on y el hold off. ¿Para qué sirve esto del hold on y el hold off? Esto es para poder graficar eh, más de dos señales en una sola gráfica. Por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, tenemos nosotros una variable x con este vector que está aquí con los valores de 1, 2, 4 y 8, un vector más llamado x2 y un vector más llamado x3 con estos valores. Entonces, si nosotros graficamos plot x, es decir, la primer variable o la variable x, el gráfico saldría solo con estos valores. Y nosotros al aplicar un hold on, lo que le estamos diciendo a MATLAB es que tanto este gráfico como este se pongan junto con este gráfico, con el primero. De no poner nosotros hold on y hold off, esto y este, si no estuvieran, entonces lo que pasaría sería MATLAB crearía estas tres variables, esos tres vectores, después graficaría la variable x, así muy rápido, quitaría esa gráfica y pondría la segunda gráfica que es el plot 2, lo quitaría y terminaría haciendo el último gráfico, y ese sería el único que nosotros veríamos, ¿sí? Porque todo esto lo haría muy rápido, entonces ahí pararía. Entonces, al usar hold on y hold off, pues nos va a permitir que en el primer gráfico se agreguen estos dos más, ¿sí? Y con ello tener un gráfico con tres señales. Muy bien, ahora vamos a ver otra manera de formar dos señales en un mismo gráfico. Por ejemplo, en este caso vamos a ver una función seno y una función coseno en un mismo gráfico. Y aquí podemos ver que lo que primero hacemos pues, es declarar un vector x que se va a referir a todos estos puntos de aquí, que como podemos ver van de 0 hasta 6pi. 6pi sería el equivalente a 3 por 2pi. ¿Sí? Y recordar que 2pi es un ciclo. Entonces al multiplicarlo por 3 o al poner 6 por pi, lo que estamos haciendo es graficar tres ciclos. Y en este caso aquí están. Aquí está 1, 2, 3 ciclos. Entonces, estamos graficando tres ciclos y bueno, pues lo que primero hacemos, pues como les acabo de comentar, es declarar el vector x hasta 6pi y después sacar el seno de x y después sacar el coseno de x. Una vez que tenemos el seno y el coseno de x, lo que hacemos es graficar en un mismo gráfico, miren. Entonces, ¿qué se hace? Se pone plot y se pone el eje x, que en este caso va a corresponder al vector numérico, y en el segundo lugar voy a poner la variable y, que en este caso corresponde al seno. Después, separado también por una coma, voy a poner otra vez x y por último el cálculo del coseno. Entonces, esto me va a permitir que se vean tanto el seno y el coseno juntos como lo vemos aquí en esta gráfica. ¿Sí? Entonces, no hay que olvidar o hay que dejar en claro que para cada variable que queramos graficar siempre hay que poner su vector en x. ¿Sí? Entonces, en este caso, esto se puede ver repetitivo, pero es necesario. Y después, pues las variables que vayamos queriendo. Entonces, con esta función, yo puedo tener el seno, que en este caso es el azul, y el coseno, que en este caso es el naranja o un poco rojito que se ve. Entonces, ahorita vamos a hacer esos dos ejemplos. Yo creo que los vamos a hacer de una vez para practicarlos, ¿no? Entonces, primero nos vamos aquí a ver esto del hold on. Lo voy a copiar en MATLAB, déjenme abrir MATLAB. Y bueno, ya que lo tengo aquí este código, lo más lo voy a copiar. Lo voy a pegar aquí para que lo vean.
Si se fijan, pues el primer gráfico pues es una variable x. La segunda, que es la variable x2, va a estar en línea a línea y color rojo porque tiene la letra R de red. Y el tercero lo va a graficar en línea punto y en color verde porque tiene la letra G que corresponde a green. Entonces vamos a ver, le doy graficar y aquí está mi gráfico, miren. Aquí están las tres señales. Obviamente el azul es x1, el rojo es x2, se puede ver que es línea a línea y línea punto es el verde. Pero lo que les comentaba, ¿qué pasa si yo no colocar en este caso no lo voy a borrar, nomás lo voy a comentar? Esto es comentarlo, pues es dejar inactivo el código y se comenta con el signo de porcentaje que está aquí o poniéndolo desde el teclado. Entonces, si lo compilo así en mi programa, ustedes van a ver ahorita que simplemente va a aterrizar en este. Vamos a verlo. Ahí está, y vean cómo nada más grafica el último. Entonces, ¿para qué me sirve Hold On? Pues para insertar otros gráficos dentro del primer gráfico. Ahí está, y ahí están mis resultados de ese gráfico y todos los resultados pues quedan muy bien. Ahora vamos a ver el otro ejemplo, el caso de montar los dos sobre el comando plot. Aquí hay que quitar estos signos de mayor, que son los que pongo o representando el prompt de MATLAB, que es este de aquí. Entonces, bueno, pues lo estamos haciendo en un script y vean cómo va a graficar tanto seno, coseno, ¿no? Y son tres gráficos, tres ciclos, perdón. Si yo aquí le pongo simplemente 2pi, 2 por pi, pues entonces hace un solo ciclo, ¿sí? Entonces, inclusive puedo hacerlo para dejar esto más así, la cantidad de ciclos. Yo pudiera nombrar esta variable ciclos. Más adelante lo voy a hacer. En este caso, simplemente dejo el número ahí. Entonces sería 3 por 2, 6. Y ahí están los tres ciclos. Si quiero yo, por ejemplo, 5 ciclos, le pongo el 5. Y vean, ahí están los 5 ciclos. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, entonces de esta manera podemos tener nosotros los ciclos que queramos y bueno, en este caso, dos variables en un mismo gráfico. Lo voy a dejar ahí en 3 ciclos y ahí está mi señal, ¿no? Ahí está mi señal, seno y coseno de aquí. Muy bien, vamos a continuar con las diapositivas. Lo que vamos a ver a continuación es el comando subplot. El comando subplot lo que hace es graficar muchas gráficas en un solo cuadriculado. Y ese cuadriculado yo lo voy a definir de cuántas filas y cuántas columnas lo quiero. En este caso, esas definiciones van a estar en un comando llamado subplot. Y aquí voy a poner el orden de las filas y aquí el orden de las columnas. Y aquí la posición donde quiero el gráfico. Entonces, por ejemplo, este que está aquí es una fila, 2 filas. Y aquí sería una columna, 2 columnas. Por lo tanto, este es un arreglo de 2 por 2, como por ejemplo haciendo analogía a las matrices. Entonces aquí m valdría 2 y n valdría 2. ¿Sí? ¿Y la i qué valor tendría? Bueno, tendría el valor que yo quiera dependiendo de lo que quiero en mi gráfico. Por ejemplo, a este le va a asignar el número 1, a este la posición 2, a este la posición 3 y a este la posición 4. ¿Sí? Entonces, si quiero usar el 1, pues aquí pondría, bueno, sería 2, 2, 1. Y después de eso yo tendría que poner qué gráfico quiero. Entonces, vuelvo a repetir, sería subplot, el arreglo que quiero, la posición donde quiero poner, el gráfico que voy a programar aquí. Vamos a verlo más a detalle en el ejercicio que está ahí. Vean. Entonces, le voy a dejar esos números para hacer referencia a la posición. Por ejemplo, aquí tenemos un vector X que va desde 0
hasta 2pi con incrementos de 0.1. ¿Y qué se hace después? A ese vector numérico, en una variable y le sacamos el seno, en una variable z le sacamos el coseno, en una variable w sacamos una expresión con exponencial, y por último en una variable w hacemos una multiplicación entre y y z, ¿no? Entre este y este de aquí, ¿no? Bueno, entre y es esta de acá. Entre y z hacemos esta operación. Entonces, digamos que estas cuatro ecuaciones, que es 1, 2, 3, 4, pues las vamos a graficar y las vamos a acomodar como nosotros queramos. Entonces, en este caso, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues esto ya lo declaran y aquí van metiendo los cálculos que quieren hacer, es decir, de aquí a aquí están los cálculos que se van a realizar. Y ahora sí, vámonos al subplot. El subplot, yo le voy a decir que de 2 por 2, si así lo quiero, puedo poner algo o de 1 por 3 o de 3 por 1, como quiera, ¿no? Entonces, en este caso yo voy a hacer de 2 por 2 y le voy a decir que en la posición 1 yo quiero que grafique XY. ¿Y qué es XY? Pues este vector con el seno, porque la variable y guarda el seno, ¿sí? Entonces, por eso aquí se encuentra la función seno, ¿no? Ahí está. ¿Ok? Entonces, después voy a decir subplot 2, 2. En la posición 2, ¿qué me vas a poner en la posición 2? Lo que indica aquí esta gráfica. Plot XZ. ¿Y qué es XZ? El coseno. Por eso si se fijan en la gráfica 2, pues es un coseno. Después, en 2, 2, en la posición 3, que es esta, va a poner esta operación con exponenciales, ¿no? Y ahí está. Y por último, en la 2, 2, 4, que es esta, va a poner lo que tiene la variable v, que es esta. Entonces, de esa manera yo puedo tener un arreglo de gráficas. Y para eso me va a servir la función subplot. Más adelante lo vamos a practicar también en MATLAB. Bueno, por ejemplo, aquí hay otro ejemplo. Otra vez un vector, que ya sabemos lo que hace, es un vector numérico. De hecho es el mismo, casi el mismo ejemplo. Aquí sacamos el seno, lo guardamos en y, en z el coseno, en w esta expresión exponencial, en v esta multiplicación. Y luego lo que hacemos es lo mismo que hace rato, en 2, 2, 1 va a colocar el seno, pero lo que ahora va a hacer es lo que vimos anteriormente, que es poner xlabel, que es una etiqueta de volts, que en este caso sería esta de aquí, xlabel tiempo, que sería la etiqueta en x, y el título de este gráfico, porque este viene aquí, ¿sí? Entonces, ¿y qué indica ese título? Que diga voltaje, que es este título. Para el siguiente subplot, igual 2, 2, en la posición 2, que coloque el coseno, que corresponde a la variable z, que es esta, y de título que le ponga corriente, que es esto de aquí. Y si se fijan aquí, no le pusieron etiqueta en y, ni tampoco pusieron etiqueta en x. O sea, se puede hacer eso, ¿no? Y en el tercero, pues es igual 2, 2, en la posición 3, recuerden que este es 1, 2, 3, grafique W, que corresponde a esta ecuación de aquí, ¿sí? Y que de título le ponga potencia, ¿no? Entonces, ahí está, le pone potencia y listo. Y el tercero se queda como un subplot en la posición 4 que grafique V, que corresponde a esta ecuación, y pues ahí está. Y si se fijan a la última gráfica, no le pone ni título, ni etiquetas, ni en X ni en Y, ¿no? Igual y se le pueden agregar aquí, pero no fue el caso de este ejemplo. Es un ejemplo con diversas opciones. Entonces, de esa manera ustedes pueden poner las etiquetas, los títulos a los subplot. Y dice, para volver a la opción por defecto, basta teclear el comando 1.1, que correspondería a un arreglo, y la posición 1, porque pues nada más esa opción tenemos, ¿no? Muy bien. Antes de pasar a la opción de Access, vamos a ver rápido, para que lo vean, inclusive, bueno,
Voy a copiar todo esto para verlo de un jalón. Ahí está, voy a borrar estos para que no me marque error, porque estos códigos no los reconocería el script aquí, ya que son el prompt de MATLAB. Ahí está. Eso es porque se los puse pensando en que se pudieran teclear acá, ¿no? Los códigos esos. Ok, entonces, ya que está, vamos a compilarlo. Recuerden que cuando copian algo a veces de las diapositivas, si les sale en color rojito, es que no copió bien el código, ¿no? Porque ya sea que PowerPoint o MATLAB cambie esos apóstrofes. Entonces, cuando esté en moradito, entonces es cuando hay que considerar lo que ya está bien, ¿no? Hay que ver. Entonces, ahí está. Entonces lo voy a compilar. Por ahí hay un error. El error aquí es que hay espacio, lo tengo que eliminar. Y ahí está. Y vean, allí está. Bueno, me salté un comando, déjenme ver cuál, el 3. Si se fijan, lo voy a volver a correr. No sale el 3. ¿Sí? No sé qué pasó al momento de copiar. No copié bien, o más bien lo borré, yo creo. Lo voy a volver a pegar. Ahí está. Lo voy a poner aquí. Yo creo que lo borré. Y le cambio los apóstoles porque salieron en color rojo. Eso me marcaría un error. Hasta que esté en morado ya va a estar bien. Entonces vamos a compilarlo. Y aquí están los 4, ¿no? Vean. Están los 4. En el caso del primero tiene título y tiene etiquetas en X y Y. Este nomás tiene título. Este nomás tiene título y este no tiene nada. Se los pudiera agregar, pero pues bueno, así lo voy a dejar. Y vamos a continuar con las diapositivas, ¿no? Vendríamos aquí. Y vamos a ver ahora lo que es los ejes. Los ejes son muy importantes en MATLAB. ¿Por qué? Porque son los que determinan qué quiero ver. Una cosa es lo que MATLAB calcula y grafica, y otra cosa va a ser lo que yo quiero que me muestre MATLAB. Entonces vamos a ver qué es esto de los ejes. Los ejes tienen valores mínimos y valores máximos para muestrear, y eso es algo muy importante. Entonces, este comando lo que va a hacer es, después de colocar el paréntesis y el paréntesis cuadrado, vamos a poder poner los valores mínimos de X y máximos de X. Es decir, cuando el eje esté así, nosotros le vamos a decir de dónde a dónde. Normalmente casi tenemos la idea de que empieza en 0, por ejemplo, el caso de una función seno, y que termina en 2pi. Entonces nosotros tendríamos que ponerle 0 y 2pi. Para el caso de un ciclo, si fueran 3 ciclos, pues ya saben, 6pi. Y entonces aquí tendría que poner como x max 6pi. 6pi, ¿no? Entonces esto sería manipular los ejes. Si yo grafico esto y la amplitud de mi onda es de 1, pues yo tendría que decirle aquí x mínima menos 1 y x máxima más 1. O simplemente 1, que es este, ¿verdad? Entonces, si yo, por ejemplo, regresando al ejemplo de la función seno, tengo esta función y aquí son 2pi, que son 6.2832, y que quiero que arranque en 0. Algunas veces no querré que arranque en 0, a lo mejor después de un valor. Y aquí es 1 y aquí es menos 1. Si yo, por ejemplo, le digo aquí x min, por ejemplo, 0.5 y x max, no sé, 5, pues empezará más o menos, no sé, por aquí. Bueno, aquí sería la mitad, que sería 3.6, aquí sería, si aquí son 6.2, como aquí sería 3.1, por aquí sería más o menos 0.5, y entonces empezaría aquí y terminaría más o menos por aquí en 5, ¿no?
Entonces, esta parte no la graficaría, es decir, graficaría aquí. Bueno, visiblemente aquí, ¿sí? En esta área de X. Es decir, y no estoy mostrando esta parte ni esta de acá. Ok, entonces hay que tener cuidado con eso, porque luego no voy a mostrar todo un ciclo completo. Hay que saber de dónde a dónde va mi ciclo para así también saber de dónde a dónde mostrar, ¿no? Por el contrario, si también aquí ya sé que los valores son de menos 1 a 1 y yo de repente pongo aquí 0.5 y más 0.5, pues yo nomás voy a estar mostrando las mitades aquí. Y en este caso, si fuera, por ejemplo, completo con 0.5 y 5, que era más o menos aquí, ahí pues estaría mostrando las partes nada más de este cuadrado, que sería esto de aquí, y todo lo demás no lo mostraría. Entonces hay que tener cuidado con lo que muestro, y para eso sirve Xmax y Xmin. Entonces ahorita vamos a jugar con un ejemplo, con esto que estoy viendo aquí, para comprobar cómo va a funcionar Xman y Xmin. Eso lo vamos a hacer en este ejemplo. En este ejemplo tenemos lo siguiente. Tenemos un vector X, que ya saben, es el que nos dará todos los valores de aquí. ¿Hasta dónde? Hasta 2pi por 3. ¿Sí? Entonces X 6pi. ¿Sí? Y después tenemos una magnitud, en este caso 5 es la magnitud, por el seno de X. Recuerden que la función seno, sus máximos valores es de 1 a menos 1, y al multiplicarlo por esta magnitud, que en este caso es 5, pues será de 5 a menos 5. Entonces, graficamos ahora plot XY, entonces esto nos va a dar una... Bueno, estos van a ser tres gráficos. Yo voy a poner el ejemplo nada más para un ejemplo de un solo ciclo, para no graficar todos los ciclos. Y bueno, salió un poco chueco. Ahí. Y aquí voy a borrar mejor así. Y aquí son 2pi. Entonces esta señal va a ir de menos 5 a 5 y hasta 2pi, ¿sí? O bueno, en su caso 3 ciclos 6pi. Entonces, bueno, déjenme hacerlo, sí los voy a hacer los 3 ciclos mejor para poder hacer bien la analogía, ¿no? Entonces yo voy a tener esto y tendría 1, 2, 3. Y aquí sería 6pi. Y entonces aquí yo tendría 5 y menos 5. ¿Y qué sigue aquí? 6pi son como 16 por... esto es 6 por 3.1416. Estos son 18.6, 18.7 tal vez, aproximadamente. Vamos a ponerle así. Hasta donde llegaría. Entonces, fíjense bien lo que le voy a pedir en el axis. Que vaya de 0. Los axis se ponen, recuerden, este paréntesis redondo y luego un paréntesis cuadrado. Igual se cierra paréntesis cuadrado y paréntesis redondo. Ok, y ahora sí lo voy a decir dónde. Recuerden que es Xmin, Xmax, Ymin y Ymax. Así es. Entonces vamos a hacerlo. Entonces, mínimo empieza en 0, pues aquí va a ser 0. Y termina en 20. 20 es mayor que 18.7, por lo tanto, sí va a alcanzar a mostrar los 3 ciclos. De hecho, va a quedar un tanto sobrado. El gráfico va a quedar por aquí así, ¿sí? Con este pedacito de aquí a aquí, que es el restante de 20 menos 18.7. Este pedacito va a quedar sin gráfica, ¿sí? Si yo aquí le pongo exactamente los 18.7 o lo que sea exacto a esta multiplicación,
pues este gráfico terminaría exactamente aquí. ¿Sí? Ok. Ahora le digo que grafique de -6 a 6. Significa que él va a mostrar un poco más del máximo de la gráfica. Esto para que el gráfico no se vea al ras o se vea todo en la parte de arriba. Entonces va a dejar un poco de visibilidad, más o menos aquí, más o menos así. Así va a quedar, ¿no? En esta parte de aquí, que voy a resaltar mucho en rojo. Eso es lo que estoy programando con los axis. De aquí a aquí, de aquí a aquí. Ahí está. Y entonces aquí eso es lo que me va a dar el que yo le esté pidiendo a 6 y -6. Y eso es bueno para que haya una visibilidad aquí, precisamente de aquí a aquí. Ese pedacito. ¿Sí? Y ya lo demás es poner un cuadriculado, una gráfica. El cuadriculado puede ser grid on. A veces lo agarra con el puro grid, así. Y quitarlo, pues grid off. O quitar la instrucción. Pero aquí no tiene on. A veces sí lo grafica, ¿no? De título le estoy poniendo gráfica del seno y de etiqueta en X le estoy poniendo etiqueta eje X, que sería aquí, y acá etiqueta en eje Y, que sería esta instrucción. ¿Sí? Ok. Vamos a jugar con él. Bueno, pues yo voy a copiar esto. Ahí está. Lo voy a compilar y ahí está. Y vean lo que les dije, como gráfico hasta 20, aquí dice que gráfico hasta 20, queda este pedacito. Y acá de 6 a -6. Ok, entonces ahora vamos a ver, vamos a hacer unos cambios a jugar con este programa. Por ejemplo, si yo le digo, ¿sabes qué? Pues llega hasta la cantidad exacta, que son 3pi, en lugar de 20, pues llega exacto. Vamos a ver si lo hace. Y vean, ya llega, porque ahora sí le puse el valor exacto, que es este, de x máximo. ¿Sí? Por lo tanto, llega ahí. Pero si yo quiero un poco más de visibilidad, pues yo puedo ponerle un poquito más, sumarle aquí una cantidad que se vea. Pero aquí lo correcto es que sí se vea mejor donde termina. Y acá no es tan correcto que este pegue acá arriba, sino para que nos deje una visibilidad aquí. Obviamente, si yo este lo aumento, por ejemplo, a 10 y este a 10, va a tener más visibilidad mi gráfico, como lo ven aquí. ¿Sí? Entonces, es bueno a lo mejor dejar un porcentaje de visibilidad aquí. ¿Por qué? Porque en este caso, fíjense lo que le voy a hacer. En este caso, la magnitud la voy a poner como una variable. Magnitud igual, en este caso lo voy a poner 5 como la que tiene aquí. Y en lugar de aquí poner 5, pues voy a poner magnitud. Magnitud por esto, entonces el resultado va a ser lo mismo. Pero aquí la cuestión es de que en este caso la magnitud es 5, pero ¿qué pasa cuando la magnitud sea más? Bueno, pues ya acá también tendría yo que poner dos claves, fíjense. Una, poner aquí, así como le puse aquí los rangos de X, aquí también poner los rangos de Y y decirle, pues ve desde menos magnitud hasta más magnitud. ¿Sí? Y entonces, vean, ahí va a quedar al ras. Ahí está el ras. Y alguien puede decir, bueno, menos magnitud, menos 2 y más magnitud, más 2. Bueno, si fue fuera, más 2. Compilo. Y ya tiene esto de aquí, miren. Ya está. Pero ¿qué pasa si mi magnitud fuera 200? El sumarle 2 o restarle 2 no va a ser relevante. Y entonces mi gráfico se va a ver al ras. Y entonces ya no ayudó este más 2 y menos 2. ¿Qué podemos hacer para evitar eso? Pues sacar un porcentaje de la magnitud. Por ejemplo, si queremos un 20%, pues hacer lo siguiente. Miren, primero voy a quitar esto. Voy a quitar esto. Y vamos a restar y a sumar un porcentaje de magnitud. Por ejemplo, menos magnitud por 0.2 para que sea un 20%. Y eso se lo vamos a restar. Y sería menos
magnitud menos, bueno, aquí le quitamos esto para que sea negativo, menos el 20% de magnitud. Y aquí estamos exactamente lo mismo, pero ahora lo sumamos. Magnitud más el 20% de magnitud. Entonces, si yo lo compilo, vean cómo ya tiene aquí un 20% de visibilidad. Y si este llega a ser un valor ahora de 5000 en lugar de 200, que es mucho más grande, ese por ciento de visibilidad pues se sigue manteniendo. Vean, gráfica hasta 6000 y vean, o en su defecto, si es 5, ya no tengo problema con las magnitudes. Vean, ahí está. Entonces, ¿por qué? Porque estoy jugando con porcentajes de la magnitud y se las estoy restando y sumando en cada límite, ¿no? De donde llega. Y acá sí poner de 0 hasta el valor máximo que va. Si yo, por ejemplo, aquí simplemente pongo pi, pues entonces lo que va a suceder, vean, mi gráfico, pues nomás me muestra hasta pi, ¿sí? Y si le pongo, bueno, 2pi, 2 por pi, me va a mostrar un solo ciclo. Y aunque alguien diga acá, pero es que yo le estoy pidiendo 3, sí, MATLAB sí está calculando 3, pero tú solo estás mostrando un ciclo. Entonces, MATLAB calcula 3 ciclos aquí, pero tú solamente quieres ver uno. ¿Qué significa eso? Que él te muestra uno, pero los otros 2 ciclos sí están graficados acá. Pero tú le cortaste aquí la visibilidad. ¿Sí? Entonces, muy importante eso, saber hasta dónde está calculando y qué valores y qué estoy mostrando yo. Ok. Por último, vamos a ver un problema que tiene que ver con la frecuencia. En el ejemplo anterior, pues graficábamos siempre de 0 a 2pi y ya. Y no relacionábamos la función con lo que era una frecuencia en una función seno. Y nosotros sabemos que, por ejemplo, en caso de ingeniería eléctrica, pues se ocupa mucho la frecuencia en una señal senoidal, o debemos de considerar mucho eso. Entonces vamos a ver este programa que está aquí. Este programa que está aquí realiza lo siguiente. Primero hace una limpieza en la pantalla. Después se declara a la variable a como magnitud. ¿Sí? Se declara una variable como ciclos. Se declara una variable como muestras. Vean, esta ahorita la voy a explicar. Una variable f a 60, que es la 60 Hz, y esta la vamos a poder cambiar. Vamos a poderle pedir 1 kHz, 500 Hz o la frecuencia que nosotros queramos. Después, un tiempo final. ¿Qué es el tiempo final? Lo que sería el periodo. ¿Y el periodo a qué es igual? A 1 entre f. Por ejemplo, todos sabemos que una señal, en este caso si vamos a graficar una senoidal, pues empieza en 0 y termina si estamos hablando de tiempo ahora, pues va a graficar en un periodo de 1 entre f. Y si la f es 60, pues esto será 16.66 milisegundos. Es decir, aquí habrán 16.66 milisegundos. Aquí. ¿Sí? Entonces, eso es, aquí habrá que 8.33 milisegundos, que es la mitad. Ok. Pero TF, o el periodo, que le pude haber puesto T también como variable, pero bueno, yo le puse TF para ver que es el tiempo final, tiene un solo valor. ¿Y cuál es su valor? En este caso, 16.66 milisegundos cuando la frecuencia sea 60. Es decir, va a tener un solo valor. Y después que tengo la variable T. ¿Qué es la variable T? Pues todo el tiempo que va a venir aquí, en todo este eje hasta llegar al tiempo final. Entonces, T es un vector. Y TF es un solo valor. ¿Sí? Un solo valor. Entonces, este es un vector, contiene muchos valores, que son todos estos piquitos de aquí, y el TF es solo hasta dónde van a parar, para identificar qué es T y qué es TF. Muy bien, después, ¿qué hago?
pues calculo el seno, pero ya no tan simple como nada más poner y igual al seno de x, no. ¿Qué hago? Pues esta expresión, ¿sí? Obedece a esta función. Yo lo voy a poner, bueno, en función de voltaje si fuera, o bueno, con y. Y es igual a por el seno de 2pi f por t. ¿Sí? 2pi ft. ¿Sí? Tengo la frecuencia y tengo t, que es que este vector. ¿Sí? Y esto es y esta es la magnitud. Esto es lo mismo para un voltaje cuando hacemos nosotros esto. El voltaje es igual a Vm, que es el valor máximo, que en este caso es la magnitud, por el seno de omega t. ¿Sí? Donde omega, ¿qué es? 2pi f. ¿Sí? Y la frecuencia pues ya está implícita porque la estoy preguntando acá arriba. Ok. Entonces una vez que tengo todo esto, fíjense, muy importante aquí agregar que cuando sea, este es un circuito monofásico, ¿sí? Que es Vm por seno, le voy a poner 2pi para no poner omega, 2pi ft, más 0. Más 0 significa que quiero que arranque aquí en el 0. Pero si voy a hacer un trifásico, eso sería BA, BB podría quedar BM por seno de 2pi f por t más 120 grados más BC igual a BM por seno de 2pi f por t más 240. Y esto sería un sistema trifásico balanceado. Bueno, entonces, pero aquí estamos solamente con una fase, ¿no? Y con un ángulo de fase 0. Ok, entonces vamos a continuar con el programa. ¿Qué hace después de esto? Pues agarra xmin, fíjense que los pone en una variable, xmax, ymin y ymax. Y luego los mete aquí. Aquí puede ir una coma o con un espacio, uno de los dos. ¿Sí? Entonces ahí está, en este caso le pusieron espacio. Entonces, ¿qué están poniendo en xmin? 0. En xmax están poniendo ciclos por tf. ¿Por qué ciclos por tf? Porque aquí este t están diciendo que vaya al tiempo final y lo multiplique por la variable ciclos para indicar cuántos ciclos quieren. En este caso yo le estoy pidiendo 1, ahorita voy a jugar a cambiarle. Y ahorita les digo qué es esto de muestras. Ok, ahora, ¿qué más le estamos poniendo? X más, bueno, pues X más va a llegar a ciclos por TF, ¿no? Y-min, pues Y-min va a tener lo que ya dijimos ahora hablando de magnitudes, menos A, menos el 20% de la magnitud, o de A. Y acá va a tener la magnitud más el 20% de A para que se pueda ver un poquito más visible. Y por último, voy a poner una grid y un título de seno y estas etiquetas, ¿no? Que puedo modificar a como yo quiera. Ok, ahora, ¿qué es esto de las muestras? Lo de las muestras es lo siguiente. Lo de las muestras es lo siguiente. Las muestras son cuántos puntos quiero para que esta señal se muestre, ¿sí? Y por ejemplo, entre más muestras, más puntos y la señal se va a ver mejor. Déjenme quitar todo esto rápido para explicar eso a las muestras sin tanto texto aquí. ¿Sí? Bueno, ya voy a borrar todo. Voy a borrar todo. Y las muestras no es otra cosa más que, por ejemplo, el incremento. Si se fijan, está aquí implícito en el incremento. Por ejemplo, yo tengo t, que es igual de 0 a lo que dice aquí, tf, entre muestras, y ciclos por el tiempo final. Aquí le digo, fíjense, voy a hacer esto más grande, porque ahorita voy a agregar unas cosas ahí. Entonces otra vez, t va a ser igual 0, y aquí voy a poner el tiempo final entre muestras y
ciclos por TF. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Que yo le estoy diciendo que grafique, bueno, en el caso de un ciclo, aquí sería 1 y el tiempo final, aquí sería TF. Y acá le estoy diciendo TF entre muestras, es decir, ¿cuántas muestras quieres? Esas muestras son estos palitos que estoy poniendo. ¿Sí? Fíjense, si yo le dijera que quiero 4 muestras, si yo le dijera 4 muestras, haría esto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. El tiempo final, divídelo entre 4. Eso pondría yo aquí TF, bueno, pues el tiempo final entre 4, que serían muestras. Y entonces me graficaría una función seno así, triangular. Pues no, entonces, ¿qué significa esto o qué me quiere decir esto? Que entre más muestras, pues más senoidal va a quedar. Es decir, si yo pongo muchos puntitos aquí, tras, la señal senoidal pues va a quedar bien bonita. ¿Sí? Y entonces, pues le puedo poner yo 200 muestras o 2000 muestras o 10,000 muestras. Y entre más muestras ponga, pues esta senoidal va a quedar más bonita porque cada puntito va a ir agarrando un valor y lo va a ir graficando bien bonito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo mejor? Poner una cantidad de muestras adecuada para que mi senoide se forme bien. Pero también el poner muchas en exceso va a hacer que mi computadora trabaje más, porque va a hacer más cálculos o va a poner más puntitos. Y si es una sola gráfica, pues no hay problema, pero cuando graficamos voltaje, corriente, potencia y luego la de otra fase y así, y tenemos muchas gráficas, el hecho de poner muchas muestras va a hacer que mi computadora se tarde en graficar y algunas veces hasta se llegue a trabar. Y eso es a lo que le llamamos cuidar el coste computacional, ¿no? Entonces, las muestras son interesantes conocerlas y decir, bueno, pues con 200 muestras se ve bien, no pasa nada y con eso puedo graficar. ¿Puedo poner más? Sí, sí puedo poner más, pero ser conscientes que si en un momento dado mi máquina está alentando, puedo jugar con las muestras, ¿sí? Bueno, vamos a compilar este, ya es el último. Entonces, este programa, yo se los pegué así, porque quiero que ustedes lo tecleen, entonces déjenme abrirlo yo. Algo muy importante de comentar es que aquí se supone que este vector tendría que tener t igual desde 0 hasta tf entre muestras. Bueno, con este incremento, ¿hasta dónde? Hasta ciclos por tf. Y alguien puede decir, bueno, estas muestras serían nada más para un ciclo, no correspondería. Entonces, bueno, pues yo podría hacer aquí el tiempo final por ciclos entre las muestras por ciclos. Aquí lo voy a poner. Lo voy a poner aquí abajo, las muestras. Bueno, sería así pues. Para igualarlo con este, porque las muestras serían ahí para un ciclo. Pero si piden más ciclos, puede que ya no corresponda. Pues sí va a corresponder, se los voy a comprobar por qué. Porque aquí sería TF por ciclos. Y entonces yo también diría, bueno, pues el número de muestras, multiplícalo por los ciclos que quieren. Aquí entonces se elimina ciclos y ciclos y por eso queda esto nada más. ¿Sí? Y ya esto quedaría tal cual. Lo haría para todos los ciclos. ¿Sí? Para empatar bien con esto el número de muestras. Entonces muchos pueden decir, es que aquí el TF no le pone por ciclos. Pues si le pongo por ciclos, le tendría que poner también abajo las muestras por ciclos, para que las muestras se multiplicaran por el número de ciclos que quiero. Pero ya al hacer la operación, pues se eliminan y por eso queda esto de aquí. Ok, ahora sí vamos a compilarlo. Vamos a ver cómo queda. Aquí lo tengo. Y vean, lo voy a correr. Bueno, aquí me pide que me cambie de folder porque estaba en otro folder. Y vean, vamos a hacer lo que les dije, vamos a poner 4 muestras.
Vamos a poner 4 muestras y vamos a poner un ciclo. Un ciclo, entonces, corro y vean, 4 muestras, pone una, dos, los puntitos aparecen, miren, déjenme hacerlo más grande, ahí pone un puntito, ahí pone el otro, 2, 3, 4. Le voy a ir subiendo muestras, estoy jugando con las muestras, le voy a poner 10 muestras, y entonces vean cómo queda la función seno. 1, 2, 3, 4, bueno, así van a ser 10 aquí, pero no queda senoide completamente, ¿no? Se ve ahí por ahí unos cuadrados, como cuadreando. Entonces, a ver, vamos a ponerle 50 muestras, y vean, con 50 muestras se ve ya más o menos, ¿ya? Y creo que son poquitas muestras. Si yo le pongo 500 muestras, se ve mucho mejor, pero ya yo ni lo alcanzo a distinguir. Inclusive si le pongo 5000, lo hace igual de rápido porque es una sola señal, y entre 500 y 5000 no vamos a notar la diferencia. Pero la computadora trabaja mucho más porque calcula más muestras. Y cuando hay muchas gráficas es cuando hay que cuidar eso, ¿no? Muy bien, entonces lo voy a dejar yo en, no sé, unas 200 muestras, ¿no? A ver, con 200 muestras está muy bien. Ahora, ¿cuántos ciclos? Pues bueno, ahorita lo voy a dejar uno y luego el cambio. Lo que voy a cambiar es la frecuencia. En este caso estaba graficando a 60 Hz, que son los 16.66 milisegundos, que aquí podemos ver que ahí está bien. Si yo le cambio 1 kHz o 1000 Hz, pues vean que la señal ya va a responder a esa frecuencia, porque entonces ahora el periodo, si es 1 entre 1000, pues entonces sería 1 exponente a la menos 3, ¿sí? O 1 milisegundo, y aquí está 1 milisegundo. Y así entonces está respondiendo para cualquier frecuencia. Por ejemplo, si pone una frecuencia de 5000, pues ahí está. 2 exponente a la menos 4 es el inverso de esto. Entonces está respondiendo para cualquier frecuencia. Entonces, si le pongo 60 otra vez, pues allí están los 0.016 milisegundos, ¿no? Ahora, entonces, si nosotros queremos ampliar el número de ciclos, bueno, jugar con el número de ciclos, si nosotros queremos ampliar el número de ciclos, vamos a poner, por ejemplo, aquí 3 a 200 muestras, 60 Hz, y aquí están 3 ciclos. Si queremos 5 ciclos, bueno, vamos a ponerle 10 ciclos. Ahí están, bien. 10 ciclos y así. Si ponemos 100 ciclos, nos va a hacer, pero vean lo que vamos a ver. Ahí está, ya tendríamos que usar alguna herramienta adicional de MATLAB aquí para que nos muestre cierta cantidad de ciclos nada más. ¿Sí? Ok, entonces vamos a poner, por ejemplo, 2 ciclos, ¿no? Ahí están 2 ciclos. La frecuencia está bien, vean los 16 milisegundos porque la frecuencia es de 60. Entonces aquí está, ¿no? El primer ciclo. Ahí están, miren. X 0.016667 o 16 milisegundos. ¿Sí? Y acá son, de aquí para acá, pues son los otros 16 milisegundos, que ya serían en total los, a ver, aquí me va a aparecer. Bueno, no alcanzan a lanzar el mensaje, pero serían .33, algo así. Entonces, este programa pues está obedeciendo a la frecuencia, a responder a la frecuencia y a una magnitud que yo quiera. Por ejemplo, aquí está de 1 a 1, si pongo una magnitud de 50, en 50, 2 ciclos, 200 muestras y una frecuencia de 60, ahí está. Vamos a verlo. Pues ahí está bien la magnitud 50, muestra un poco más por lo de los axes que puse, y 2 ciclos. ¿Sí? Y aquí conserva la frecuencia de 16.66 milisegundos y la magnitud ahora fue la que cambió. Entonces responde a una magnitud y a una frecuencia. Puedo cambiar esto en X. Normalmente nosotros lo que ponemos es tiempo, y en este caso pues acá podemos poner si fuera voltaje, corriente o no sé, pues en este caso vamos a poner volts, y aquí función seno, o podemos poner voltajes en tal nodo, no sé, ¿no? Entonces sí lo voy a dejar el título. Aquí está el título, aquí está volts, aquí está el tiempo.
Bueno, y con esto pues damos por terminada damos por terminado este tema 1.3 y también la unidad 1. Bueno, hasta luego.